Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 19 al 24. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén. San Marcos, capítulo 9, versículo 19 al 24. Hubo unas hojas todavía que se mueven. El libro está después de Génesis y antes de Apocalipsis, amén. Ahí lo va a encontrar. La palabra de Dios dice en el verso 19, y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Verso 21 dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El verso 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué no inclina su rostro? Le pedimos al Señor que hoy Él nos hable. Padre Santo, Señor Celestial, Señor bendito, te hemos alabado, Señor. Te hemos honrado con alabanza. Hoy, Señor, creemos que tú traes una palabra de bendición a nuestras vidas. Señor, pido que tú uses mi vida, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de esta boca sea ungida, Señor. Sea de ti para bendición a tu pueblo. Padre Santo, pedimos hoy que el corazón esté abierto, que la mente esté abierta, que los oídos estén atentos para poder recibir esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que es de parte de ti, que creemos que tú nos quieres bendecir, que tú hoy, Señor, nos quieres enseñar, que tú hoy, Padre, nos quieres hablar. Tal vez para hacer cambios en nuestras vidas, tal vez, Señor, para aprender y ayudar a otros. Hoy, Señor, recibimos esta palabra, creyendo, Señor, que tú la bendecirás, creyendo, Señor, que tú hoy nos vas a bendecir. En tu nombre santo lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, usted puede tomar su asiento, diciéndole al Señor: gloria a Dios, estoy listo, Señor, para recibir una palabra. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traérmelo. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. ¿Qué está sucediendo aquí? Leíamos en Marcos 9:19, pero si leemos un poquito antes, en ese mismo capítulo, nos damos cuenta que antes de llegar ahí, el Señor Jesús acababa de haber hecho algo grande, algo poderoso. Él se había, como dice aquí la escritura, hubo una transfiguración. Él se transfiguró, hizo algo glorioso en el monte, demostró su gloria a 3 discípulos que estaban con él. Pero vienen para abajo, vienen bajando, y nos encontramos en la escritura que dice en el verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron.
le dije a tus discípulos que sacaran ese espíritu inmundo y no pudieron. Entonces ahí está la respuesta que leíamos en el verso 19, que el Señor Jesús responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Oh generación incrédula. Aquí podemos ver que cuando el Señor Jesús bajó, había una escena donde no había fe presente en el momento. No había fe en los discípulos, no había fe en los escribas y no había fe en el Padre. Esta situación, esta escena necesitaba un creyente en un poder sobrenatural. Un poder que pudiera dar una respuesta al problema. Para comenzar, la Biblia nos enfatiza la importancia de creer, de la creencia. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La fe es importante poder creer en Jesús. Quienes se acercan a Dios deben de creer que Él existe. Debemos de creer que Dios recompensa a quienes le buscan diligentemente. Pero ¿qué es fe? Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos la importancia de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en contraste de fe, tenemos la incredulidad. Es importante reconocer el contraste entre los dos para poder explicar el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el daño por la incredulidad. El daño por la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Se puede definir como el estado de no querer o no poder creer algo. En otras palabras, se puede decir que es dificultad en creer algo. Es completamente en oposición de lo que es la fe. Amén. La fe es creer, la incredulidad es no creer en algo, no poder creer. Entonces hay un contraste. Y para poder desarrollar el daño por la incredulidad, yo quiero repasar algunos ejemplos para poder reconocer, para poder ver en realidad el daño que causa una incredulidad. Primero, algo que hace la incredulidad nos impide recibir las promesas y los regalos de Dios. Dios tiene promesas, tiene dones preparados para ti y para mí, pero alguien con incredulidad no los puede obtener. Quienes creen en Dios pueden ser culpables de incredulidad. Hermano, ve, ¿qué significa eso? Explíqueme. Sí, tome nota. Un cristiano como usted y como yo podemos ser culpables de la incredulidad. Déjeme explicarle. Un ejemplo, sabemos que Moisés creía en Dios, pero aún él tuvo un momento donde no pudo creer. En el libro de Números 20 leemos acerca de una ocasión en que Dios dijo a Moisés que él hiciera algo, pero él no creyó. Si alguien reconoce la historia, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca y que él le daría agua, porque el pueblo de Dios necesitaba agua. No había agua, entonces le dijo: háblale a la roca y de la roca saldrá agua. Números 20, versos 9 al 11, dice que Moisés golpeó la roca con su vara. Dios le dijo: háblale, pero Moisés optó por golpearla. Entonces Dios le dijo a Moisés
Dios dijo que Moisés no le había creído, y porque no le había creído, entonces Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. ¿Qué es la primera cosa de que quiero hablar hoy? ¿Qué pasa cuando hay incredulidad? Que nos impide recibir las promesas que Dios tiene. Moisés había recibido una promesa de poder entrar, de poder descansar en esa tierra prometida, pero como él no le pudo creer a Dios, como hubo incredulidad en su vida, él no hizo, él no creyó. Dios le dijo, háblale a la roca, pero él no sé qué pensó. Tal vez dijo, es una locura, mejor le pego para que salga agua. Y no le hizo caso a Dios, no le creyó. Otro ejemplo que podemos ver, igual con el pueblo de Israel, a ellos se les había prometido esta misma tierra. Pero ¿qué pasó con ellos? El corazón de ellos había endurecido. Ellos no le hacían caso a Dios. Hacían cosa tras cosa que no honraba el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Entonces ellos tuvieron que vagar por 40 años. Pero por una incredulidad que había en sus vidas, no pudieron entrar a esa tierra prometida. Hebreos 3:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahí está escrito. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Nos vamos a aprender esa palabra muy bien después de este mensaje. El Espíritu está hablando en Hebreos y está recontando lo que había pasado en el Antiguo Testamento, amén. Está hablando, está diciendo que porque ellos hubo un corazón que había endurecido, no pudieron confiar en el Señor. Estamos viendo que es un problema esta incredulidad, amén. No es algo bueno, es algo que cada creyente debe de desecharlo, debe de arrojarlo. Y yo creo que hoy vamos a poder ver cómo lo podemos hacer. La incredulidad fue una condición en la que también cayeron los discípulos de Jesús en numerosas ocasiones. Por ejemplo, se mostraron incrédulos cuando temieron a la tempestad, en Mateo 8:26, o cuando no creyeron de que Jesús había resucitado. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Qué es la incredulidad? No creer. Es un contraste de lo que es la fe, amén. San Mateo 28:17, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Algunos no podían creer de que realmente Él había resucitado. Punto número 2, si está tomando nota, si quiere tomar nota, la incredulidad detiene la obra o el mover de Dios. Estamos viendo el daño, amén. ¿Qué es el tema? El daño por la incredulidad. Entonces, punto número 2, cuando hay un daño por la incredulidad, entonces podemos ver que detiene la obra o el mover de Dios. Hay un ejemplo que es hermoso poderlo ver. En el Evangelio de Mateo 13, versos 53 al 58, nos narran, se nos enseña de que Jesús había regresado a su tierra. ¿A dónde? A Nazaret, donde Él había nacido. Él regresó y estaba predicando. Él quería hacer milagros. Él quería hacer lo que andaba haciendo, pero no pudo. No lo pudo hacer. En el verso 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sus propios
vecinos, uno puede decir, los que lo vieron crecer, los que lo conocían, no pudieron creer en los milagros del Señor Jesús. Y porque no pudieron creer, la obra, el poder de Dios no se pudo mover. En Marcos 6, 1 al 6 también nos dice, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sano a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dios quería hacer milagros, Dios quería, yo creo, sanar al cojo, dar la vista al que no podía ver, resucitar al muerto, pero no pudo hacer nada. Una vez más, la incredulidad detiene la obra o el mover de Dios. Y ese pueblo, uno puede decir sus propios familiares, detuvieron el mover de Dios. Iglesia, nosotros tal vez hoy, por causa de la incredulidad, podemos estar deteniendo de que la obra de Dios, de que el poder de Dios se mueva en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las escuelas, por no creer. Yo creo que cuando uno vuelve a su tierra, porque yo creo que hay varios aquí que han vuelto a su tierra y que pueden dar algo positivo, yo creo que lo quieren dar y lo quieren dar de todo corazón. Pero ¿cómo se va a sentir alguien cuando la propia tierra los rechaza? Eso fue lo que pasó aquí. Rechazaron al Señor Jesús. No lo quisieron, no le creyeron. Punto número 3. El daño por la incredulidad. Cuando hay incredulidad, nos separa de la voluntad de Dios y de su salvación eterna. Tal vez pueda haber alguien en este lugar que no ha podido o no ha recibido al Señor Jesús por causa de la incredulidad, por no creer. Y hoy yo le quiero hablar a alguien y decirles que también nos separa de la voluntad de Dios y de su salvación eterna. Lo que nos separa es que hay una condenación. Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si niegas a Cristo, Él te negará. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32 al 33. Y se pone más crítico esto. Yo encontré una escritura que dice: los incrédulos perderán sus almas. Apocalipsis 21:8 dice: pero los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre. Y yo le quité todo lo demás porque hay mucho, pero completamente dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas. Pero yo me quise enfocar donde dice: pero los incrédulos. Porque hoy queremos ver el daño que causa la incredulidad, el daño que causa el no poder confiar en Dios. Regresamos para atrás a la historia. En Marcos capítulo 9, versículo 16, Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron.
¿Qué podemos ver en la historia? Podemos ver que los discípulos no pudieron ejercer la autoridad que Jesús les había dado. En Marcos 3:15 dice que Dios les había dado el poder y la autoridad para sacar y expulsar a los demonios. Eso fue antes, Marcos 3. Él les había dado el poder de sanar al enfermo. Pero por alguna razón ellos no pudieron hacerlo. El Padre dijo: los traje a tus discípulos, dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y lo que nosotros hoy queremos ver es ¿por qué no pudieron? El Padre no pudo recibir la bendición, el milagro que buscaba. La obra, el movimiento, el poder de Dios no estaba presente. Y todo esto es a causa de la incredulidad. Acabamos de ver unos puntos que cuando hay incredulidad no podemos recibir las promesas, las bendiciones de Dios. Cuando hay incredulidad se detiene el mover, el poder de Dios. Cuando hay incredulidad nos separa de la voluntad de Dios. Y podemos verlo que se está ejerciendo eso aquí en el versículo clave que estábamos leyendo. Pero no todo es malo. No todo es cosa mala. La Biblia nos revela y nos dice cómo podemos, qué podemos hacer para combatir la incredulidad. Porque yo también quiero hablar de eso. Hablamos de, ¿cómo es el título, iglesia? Y si algunos no se lo recuerdan, creo que está ahí atrás. El daño por la incredulidad. Vimos ahorita daños que suceden, daños que pueden verse, pero ¿cómo podemos ver? Porque algo que se me hace muy interesante, que en esta escritura se nos presenta un ejemplo de alguien que no era perfecto. Se nos presenta la escritura de un padre que tenía sus errores. En la escritura podemos ver a discípulos que al parecer no estaban obrando correctamente. Y creo que podemos aplicar nosotros esto porque yo no sé usted, pero yo no soy perfecto. No sé si hay alguno ahí sentado que diga, yo sí. Pero yo creo que va a haber momentos en la vida donde nuestra fe va a ser probada. Donde nosotros vamos a tener que en realidad mostrar si creemos o si hay algo de duda en nosotros, o si hay un poco de incredulidad. Entonces, ¿cómo combatir la incredulidad? Hay que examinar las razones por qué no podemos creer. Hay que buscar, hay que ver qué te hizo rechazar a Dios y su palabra. Quizás fue una decepción por una oración que no ha sido contestada. Quizás reviviste o recibiste, perdón, la falsa enseñanza. Quizás algo muy trágico ha pasado que te hace que no puedes creer. ¿Cómo puedes combatirlo? Busca, examina, piensa. Debemos de reconocer la vital importancia de creer en Dios y en su palabra. ¿Por qué, iglesia? Alguien dígame por qué. Porque tu destino eterno está en juego. Déjame decírtelo una vez más. Debemos reconocer la vital importancia de creer en Dios y su palabra, porque tu destino eterno está en juego. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Leemos en Revelación 21, en Apocalipsis 21:8, que los incrédulos tendrán una parte en el juego. Entonces debemos reconocer la vital importancia de creer en Dios y en la palabra de Dios.
¿Cómo combatir la incredulidad? Debemos de confesar nuestra incredulidad como pecado. Y todo lo que no viene y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. No me gusta decir a veces mucha escritura, pero digo, Señor, para que alguien tome nota, para que alguien vaya a leer y para que puedan creer. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿cómo combatir? Debes de comenzar a confesar tu incredulidad a Dios y pedirle perdón. Cuando no podemos creer, cuando nos falta esa fe, debemos de decirle, clamarle a Dios: Padre, perdóname, te he faltado, no he obrado correctamente y te entrego esto, tómalo, no lo quiero. Debemos de pedirle a Dios por ayuda, que Él nos ayude a creer, como dice en la escritura el verso 24, Marcos 9:24. ¿Qué dice? Leámoslo junto. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Debemos de pedirle al Señor ayuda para poder creer. ¿Cómo combatir la incredulidad? Debemos de correr al que nos puede ayudar. Debemos de buscar al que nos puede ayudar. Debemos de ir al recurso correcto. Alguien podrá preguntar: ¿nos condenará el Señor? No, pídele perdón. Saúl, reconocido como Pablo, él no creía y Dios le perdonó. Él no creía nada en Dios. Él hablaba blasfemia contra Dios y Dios le pudo perdonar. ¿Cómo podemos combatir la incredulidad? Hermano, esto es fácil. Estudia la palabra de Dios. Ora. Convive con aquellos que creen. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poder combatir un espíritu de incredulidad? Escuchando la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que te dé. Convive con aquellos que creen. Órale. Segunda de Corintios 6:14-16 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo vas a poder combatir? Júntate, busca a los que le creen, busca a los que profesan conocer, los que declaran que Dios es Rey, que Dios es todopoderoso. Así vas a poder combatir. Quiero que le pregunte a su vecino: ¿quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Pregúntele a su vecino, pregúntele: ¿quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Ahora yo le pregunto a todos: ¿quieren experimentar el poder de Dios en sus vidas? Algunos creyeron, pero una vez más les vuelvo a preguntar: ¿quieren experimentar el poder de Dios en sus vidas? Algo, cuando yo leía esta escritura, yo me podía pensar y decía: Señor, ¿cuál fue el problema? Si queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, entonces no cometamos el mismo error que cometieron los discípulos. Volviendo a la historia, ellos no pudieron sacar el demonio. Ellos no pudieron ayudar al muchacho. Y leyendo toda la escritura nos damos cuenta que Dios sí pudo, Dios obró. Pero en el verso 28 al 29 dice: cuando él entró en casa,
sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El verso 29 dice, y él les dijo, Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este espíritu no puede salir si no es con oración y ayuno. Tal vez ellos procuraron sacar el demonio con su propia capacidad, en lugar de hacerlo con el poder de Dios. Por eso digo, no hay que hacer lo que ellos hicieron si queremos experimentar un movimiento, un poder de Dios. Hay un gran poder aún en fe pequeña cuando Dios está con nosotros. Si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, como seguidores de Dios, deberíamos examinar nuestra fe, asegurándonos de que no estamos confiando en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en la de Dios. Confiando en nuestra propia, no confiando en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en el poder de Dios. Yo puedo creer y puedo pensar que estos discípulos, había 9, porque 3 venían, había 9. Confiaron en sus propias capacidades en ese momento y no confiaron en Dios. ¿Por qué puedo pensar esto? Porque Dios les había dado la autoridad, pero esto se ocupaba más. Para poder sacar este espíritu inmundo se ocupaba más. Y la respuesta está donde leíamos, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es muy fácil para nosotros hoy en día pensar que somos autosuficientes y que a veces tal vez no necesitamos de Dios. Tal vez Dios nos ha bendecido tan grandemente que decimos tenemos la capacidad, tenemos las habilidades, tenemos tal vez el dinero, tal vez tenemos una labia que todo lo podemos hacer y podemos confiar en nuestras propias capacidades en vez de confiar en nuestro Salvador, en Dios. Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué es la oración? Jesús está enseñando que la oración es la herramienta que Dios nos ha dado para expresar nuestra dependencia de Él y a través de la cual Dios ha prometido actuar en respuesta a la oración de su pueblo. Cuando expresamos total dependencia de Dios, Él responde a nuestras oraciones para cumplir su voluntad en nuestras vidas. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia nos enseña muy claramente que nuestro Dios es aquel que se deleita en nuestra confianza, en nuestra fe y dependencia de Él. Dios se deleita, Dios se mueve, Dios obra cuando alguien puede decir, Señor, yo confío en ti. Señor, no es por mí, no es por mi fuerza, no es por mí, lo que sea, es por ti y yo pongo mi confianza en ti. Él se deleita en tu fe y dependencia de Él. Habrá alguien que esté desesperado como ese padre, que diga, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ayúdame a ser mejor. Esta es la postura correcta que debe de tener cualquiera que se presente ante Dios. ¿Por qué no pudieron los discípulos obrar? Porque no creyeron. Tal vez pensaron que ellos lo podían hacer, pero Dios les recuerda y les enseña. Es por la oración, es por la confianza que pones en mí. Y yo, con esa fe que tú pones en mí, entonces yo obro, entonces mi poder se mueve, entonces yo puedo responder. La oración nos recuerda de nuestra desesperada necesidad
de Él. La oración nos recuerda de nuestra desesperada necesidad de Él. Cuando leía la escritura, el versículo clave, alguien puede pensar, al Padre le hacía falta mucha fe, pero yo creo que no. Déjeme explicarle. Yo creo que Él tenía fe, porque Él vino, Él andaba buscando a Jesús, aunque no lo encontró de primero, encontró a sus discípulos y ellos no pudieron. Y creo que la incapacidad de ellos fue lo que comenzó a poner duda en la mente, en el corazón de ese padre. Iglesia, hay que cuidarnos, hay que tener cuidado de que nosotros no seamos un tropiezo para aquellos que buscan a Dios y que lo buscan en nosotros. Tenga cuidado. Esto es para todos, porque cuando uno anda buscando a Dios, es fácil poder creer. Si eres seguidor, si eres discípulo, entonces debes de tener lo que Él tiene. ¿Tienes tú lo que es de Dios? ¿O serás un tropiezo? Eso nomás es para que lo piense. La obra, el poder de Dios en mi vida y en la tuya no está limitado por la capacidad de Dios, sino que está limitado por nuestra fe. El poder de Dios en nuestras vidas no está limitado por la capacidad de Dios, sino lo que limita es nuestra fe, porque Dios lo puede hacer todo. Dios tiene toda la autoridad, todo el poder, pero nosotros somos los que limitamos. Lo que limita la obra de Dios no es el poder de nuestro Dios, no lo es. Él tiene, como acabo de decir, la capacidad de hacer cualquier cosa. Todo es posible para aquellos que eligen creer. Todo es posible para aquellos que eligen creer. Verso 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús le dijo, el Padre contesta y Él le dice, desde niño. Entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Iglesia, hoy yo te pregunto a ti, hoy te quiero preguntar tal vez, ¿cuánto tiempo hace de que tú has estado batallando, has estado acarreando ese problema, ese dolor? ¿Cuánto tiempo hace? Porque Dios hoy también te puede preguntar y tú le puedes contestar y el Señor te puede contestar, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Había un movimiento grande de adoración, de alabanza, y yo por eso puedo creer que Dios no ha terminado. Yo creo que hoy alguien puede recibir lo que has estado buscando. Yo creo que hoy el Señor sigue llamando. Yo creo que hoy alguien puede correr hacia Dios y decirle, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. En algunas versiones me encanta leer esta porción de la Biblia porque lo escriben como una pregunta que Jesús le dice, ¿si puedo? Dios se asombra de que el Padre le haya preguntado eso cuando Dios es todopoderoso. Y no lo vamos a poner ahorita, pero vaya a casa y busque otras versiones. Y Dios pregunta, como que le da un poco de risa a Dios. Si puedo, claro que puedo, pero la pregunta es, ¿puedes tú creer? ¿Puedes tú creer? Porque al que cree, todo le es posible.
Al que cree en quién, en el Señor Jesús, todo le es posible. Entonces el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces no podemos depender de nuestras propias fuerzas, habilidades, conocimientos. Necesitamos depositar la fe en Dios. ¿Y cómo? Es por la oración. Tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que buscar más de Él. No, iglesia, déjeme decirle esto. No solamente venir y decirle: Señor, creo. Y creo mucho, creo al 100. No es solamente eso, sino es de presentarnos delante de Él, buscarle en oración, en ayuno. Así es como aumenta nuestra fe en Él. Es esa la fe que mueve el poder de Dios. La cuestión decisiva para resolver el dilema no es el poder de Jesús, sino, vuelvo a decir, la fe del hombre, la fe de nosotros. Siendo que la fe es un don, nosotros podemos orar pidiéndole tal como lo hizo este padre. Noten que rápidamente contestó la gracia de Dios. A él inmediatamente le contestó. ¿Por qué? Porque sanó al hijo, sanó al muchacho. El sábado pasado tuve el privilegio de asistir aquí al grupo de mujeres, y pasaron algunas hermanas y daban testimonio del poder de Dios. Daban testimonio de cómo Dios ha contestado, cómo Dios ha obrado. Y creo que es grande eso, es hermoso poder escuchar que Dios aún sigue contestando, que Dios aún se sigue moviendo, porque Dios es bueno, y como decimos, y para siempre es su misericordia. Tal vez hoy nosotros como iglesia debemos de decirle a Dios: Señor, examina mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay incredulidad o estamos bien? Porque hoy yo creo que alguien puede correr al altar. Hoy o alguien puede humillarse y decirle: Señor, yo creo, pero ayúdame, porque a veces parece que no creo. Señor, yo creo, pero ayúdame, porque a veces la situación se pone tan difícil que no sé si en realidad creo. Pero Dios hoy te dice: cree en Él, cree en Él, y Él te va a responder. Cree en Él y Él va a obrar. Cree en Él y Él tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer lo que Él quiera hacer. Le voy a pedir al pianista que pase. La incredulidad te mantendrá fuera de cada promesa que Dios desea que tengas. La incredulidad deshonra a Dios. La incredulidad es un insulto a Dios. La incredulidad también es completamente, escucha iglesia, evitable. Hoy tú puedes elegir creer. Hoy tú puedes elegir la fe. Hoy tú puedes elegir la confianza en Él. Hoy alguien puede tomar la decisión y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito más de ti. Ayúdame. Tal vez si no lo he hecho correcto, hoy lo quiero hacer. Hoy me quiero humillar ante ti. Hoy, Señor, yo quiero ver tu poder moverse. Hoy, Señor, queremos ver esos milagros, esas peticiones contestadas. Pero ¿cómo lo puedes hacer? El Señor les dijo: sino con oración y ayuno, que es la dependencia de confiar en Él. Le invito a que se ponga de pie. Hoy yo creo que todos podemos decirle: Señor, no queremos
el daño de la incredulidad. No lo queremos en nuestras vidas. Sino, Señor, queremos obrar diferente. Queremos, Señor Jesús, poner toda nuestra confianza en ti. Cantaban hace una hora tal vez, se cantaba: llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Pero ¿cómo llega Jesús? Cuando uno lo busca, cuando uno se humilla, cuando uno dice: Señor, tú lo eres todo para mí. Tal vez no me des la respuesta que quiero, pero voy a poner toda mi dependencia en ti. Te la voy a entregar toda a ti. Y es esa la fe. La Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo recuerdo que el pastor una vez me enseñó cómo se ven esas semillas, y es una cosita pequeña. Entonces no necesariamente tan grande, sino en realidad cuánto y dónde pones esa fe. Hoy te digo, iglesia, pon tu fe en Jesús, porque Él no te va a hacer quedar avergonzado. Todo es posible si puedes creer. Habrá alguien aquí que diga: yo lo creo y lo voy a seguir creyendo. Hay ese hermoso canto que dice que fe mueve la mano de Dios. Hoy yo quiero abrir ese altar. Si alguien que diga: Señor, perdóname porque no he creído en ti, hoy el Señor trae eso a Él, confiésaselo a Él, dáselo y dile: pero ayuda mi incredulidad, ayúdame a ser mejor. Ven, nadie es perfecto. Y si habrá alguien aquí que diga: no, yo creo, yo estoy bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero sigue ejerciendo esa fe, sigue ejerciendo eso para cuando llegue el momento difícil, tú ya estés preparado, ya estés listo, y para que te puedas mantener firme en Él. Todo es posible al que cree. Todo le es posible al que puede creer.